Diputados plurinominales obedeció en su día a la necesidad de tener una representación plural de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y en los congresos de los estados. Realmente obedeció en principio a que había un monopolio en el ejercicio del poder por parte de un partido político que permanecía en el gobierno durante más de 70 años, y entonces se vio como una forma como una válvula de escape para dar una representación, y pues como ustedes saben, pues la forma de elegir eso sobre la base de considerar la votación general que consigue un partido determinado en el rubro de diputados y senadores, según el caso, y de ahí se saca una proporción que se traduce en escaños, en posiciones dentro del Parlamento, dentro del Congreso. Esa es la forma, es decir, no son legisladores que hayan sido directamente elegidos por los votantes en cuanto a su identidad personal, sino que derivan de su participación en determinada fuerza política. Por eso se llamaron en su origen diputados de partido, así se llamaban. Y la razón pues ocurrió en función de eso. ¿Y cuál es el criterio para establecer el número de diputaciones para cada partido? La proporción, es decir, la proporción son la proporción de la votación general que saque cada partido. Hace que tenga una representación determinada. Es decir, son los diputados o senadores de representación proporcional. Así es. Así ¿Por qué se llaman plurinominales? Muchos nombres. Okay. ¿Cuál es el sentido de lo plurinominal? Bueno, realmente no sabría yo responder a eso, porque en un principio se llamaron diputados de partido, o se llaman diputados de representación proporcional, y la expresión esa de plurinominal se utilizó, digamos, en el intermedio. Es que sí hay una explicación a eso. Es pluri porque son muchos, o sea, es decir, son nominados de muchos partidos. Precisamente a propósito de lo que tú decías, que anteriormente había una hegemonía de partido, ¿sí? Entonces no era justo que nada más un solo partido estuviera representado en el Congreso y con una minoría, por lo general el PAN. Entonces era necesario meter a muchos, ¿sí? Nominados por muchos partidos. Fue así como entraron los del PPS, los del PARM, los del Partido Comunista, de diversas siglas partidistas. Sí, ahora, en ese sentido, hay quienes dicen, a ver, no son necesarios los plurinominales porque surgieron cuando no había democracia en el país y el PRI tenía la hegemonía total. Entonces, pues ya que el pueblo elija a los que quiera que sean, por un lado. Pero hay también los otros que dicen, como por ejemplo ahorita comentaba Francisco Valdés Pérez Gasga en el corte, decía, es que en México todos los diputados deberían ser plurinominales como en España, ¿sí? ¿Cuál es su opinión al respecto, Miguel Crespo? Bueno, es difícil, ¿no? Creo que en términos del sentido actual de los plurinominales y ya no del sentido original, debería haber diputados o senadores, legisladores para llamarlos en conjunto, con mayor experiencia, con mayor conocimiento, con mayor, digamos, recorrido en términos de negociar y de legislar. Y que la razón en principio de estos plurinominales actuales es esa, ¿no? Es que los partidos tengan la posibilidad de meter gente probada, gente que ya generó un historial importante, ya sea gobernando, porque hay muchos que provienen del ejercicio de gobierno, o en la vida partidista, o en la vida legislativa, para darle pues mayor vida y celeridad a lo que ahí se realiza. De por sí nos quejamos a veces de que el trabajo legislativo es lento, pues imaginémonos que por la vía de la elección
de la elección popular, que puede literalmente llegar lo que sea, llegar a pura gente que no tiene experiencia, que no sabe cómo hacer y que llegaran a aprender apenas a hacer su trabajo allí, ¿no? Creo que el equilibrio es bueno. Creo que irnos hacia un lado o irnos hacia el otro lado no debería de ponerse en discusión. Creo que puede discutirse si el número de legisladores actual es el que debe ser, pero creo que sí tendría que haber un equilibrio entre los que son directamente elegidos y aquellos que los partidos pueden. Pero aquí entra otro factor que desde mi punto de vista es muy importante y me gustaría escuchar el de ustedes, que es el hecho de la teoría y la práctica. Tú mismo lo dijiste, Miguel, que bueno, hay que buscar a los personajes que tengan capacidad, experiencia, que tengan un mayor bagaje político, legislativo. Como Napoleón Gómez Urrutia. A eso es a lo que iba precisamente. O sea, en teoría de eso se trata. Pero en la práctica estamos viendo, como dices tú, Marcela, Napoleón Gómez Urrutia, o Cuauhtémoc Blanco, de ejemplos, ¿no? Pero montones. Y también todos los que han hecho carrera, bueno, simplemente Carlos Romero de Champs, ¿cuántos años ha vivido del legislativo y ha sido el que más años ha tenido en el Congreso y el que menos propuestas ha hecho, el que menos se ha parado en tribuna, el que menos iniciativas ha presentado y ha vivido completamente del erario del Poder Legislativo, y así como él, muchísimos más? Entonces, ¿dónde estaría ese justo medio, ese equilibrio del que hablas, Miguel? Es que tenemos los dos casos, ¿no? O sea, si nosotros revisamos con cuidado el trabajo legislativo, vamos a encontrar ejemplos de legisladores que son llevados por los partidos que verdaderamente hacen su trabajo, y otros que no, porque los partidos no los llevaron allí por eso. No los llevaron para que realizaran una labor legislativa, sino por otras razones distintas, que tienen que ver con otro tipo de negocios, vamos a llamarlo, o de otro tipo de intereses que tienen los partidos y que los llevaron allí. Desafortunadamente, ahí nos deja la situación como con las manos atadas o medianamente atadas, porque lo que debería de ocurrir es que, sabiendo que la elección de los plurinominales es por proporciones, pues cuando un partido nos presenta una lista de indeseables, innombrables y lo que sigue, pues entonces no deberíamos de votar por lo menos por los legisladores de ese partido, ¿no? Deberíamos decirle, te acompañamos hasta aquí, pero no a partir de allá porque ve lo que me quieres proponer, pero eso no ocurre. Pero eso implica una cultura política. Claro. Misma que yo creo que no abunda. Pero les quiero preguntar algo que yo creo que tenemos que irnos todavía más al fondo. Esto se hizo con el afán de que hubiese realmente más democracia, más representación ideológica dentro de la Cámara, de las cámaras. Pero finalmente, 500 diputados no son muchos para un país como el nuestro, son pocos, son los que necesitamos. Tendrían que obedecer a un perfil, porque bueno, acá tal pareciera que el requisito único es estar cerca de los poderosos que determinan las candidaturas para estar en una boleta electoral, y no necesariamente haber hecho pues toda una carrera dentro del propio partido, porque hay unas sorpresas que dentro de los mismos militantes de los partidos hay enojo. Entonces, la primera pregunta: ¿es correcto el número de diputados que tenemos en México? ¿Tendría que revisarse? ¿Debería de eliminarse la figura de los plurinominales como se ha venido pidiendo y se han recaudado firmas y se han hecho campañas? ¿Realmente nuestra democracia todavía necesita este apoyo para que haya más representación ideológica? Bueno, yo creo que hay una demanda generalizada de los ciudadanos en el sentido de que se reduzca el número de diputados, sobre todo. También habría que pensar en la reducción de los senadores. Comparado con lo que es en otros países, sí tendríamos que llegar a la conclusión de que en México existe una sobrerepresentación. Ahora, esa sobrerepresentación se advierte porque efectivamente en las cámaras hay determinados diputados y senadores que son verdaderos caballitos de batalla de los partidos y trabajan, y otros que están ahí haciendo bola, es decir, nadan de muertito, y estos son muchos. De manera que sí, creo que es una cosa que se debe revisar.
la cuestión de la sobrerepresentación, la cuestión también, sobre todo en el Senado, en el que se pierde el sentido original de su existencia. Es decir, los diputados representan a los ciudadanos, a la población electoral directa, en tanto que los senadores representan a las entidades federativas. De manera que esto tiene sentido en un sistema federal como el nuestro, en el que los estados tienen que tener una representación ante el gobierno nacional, en este caso federal, y durante muchos años se estuvo manejando sobre la base de tener 2 senadores por estado, es decir, había una representación igualitaria por cada estado, y la representación de la población a través de los diputados era diferente porque había unos estados más poblados que otros, o lo sigue habiendo, siempre lo sabrá. El sistema actual de concederle al Senado una forma de integración a partir de diputados plurinominales trastoca este principio, ¿verdad? Porque realmente los plurinominales no se eligen por estado, sino por circunscripción electoral en la que están incluidos varios estados. De manera que pues ahí también eso habría que revisarlo. Habría que revisar porque debe de alguna manera existir una representación igualitaria de las entidades federativas en esa Cámara. Ahora, sí creo yo que en un momento dado hay un cuestionamiento severo a la existencia de los legisladores plurinominales o representación proporcional, más que nada por el exceso, no tanto porque no se justifique su función, sino por el exceso. Y creo que ahí los partidos son los que tienen que asumir la responsabilidad de presentar candidatos al Congreso que sean idóneos, que sean del agrado de la ciudadanía, porque para eso existen las elecciones, y también ellos mismos, los partidos, tienen que ser los responsables de mantener el equilibrio entre presentar gente con experiencia y gente nueva, es decir, que haya un proceso simultáneo de experiencia y renovación que sea aprovechado en el Congreso. Continuamos con este tema luego de una pausa. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. La temperatura en el centro de Torreón es de 21 grados centígrados, pero antes vamos a darle lectura a estos comentarios que están llegando de nuestros radioescuchas con relación al tema que hoy nos ocupa y la pregunta de hoy: ¿qué opinas sobre la existencia de los legisladores plurinominales? Y nos dice Jaime Torres, referente a la pregunta, fueron necesarios en su momento, ya que eso daba pluralidad en criterio de los votantes. Y una pregunta para los de la mesa: ¿qué les parece que los presidentes de las cámaras de senadores y diputados sean gente que el pueblo no votó? Es decir, plurinominales, no tienen la representación del pueblo y aún así están ahí, es lo que pregunta Jaime Torres. También tenemos esta otra pregunta que nos hace Horacio Sánchez. Y realmente a quienes representan, decía uno de los invitados que los diputados son representantes de los ciudadanos, pero ellos son representantes de sus partidos nada más, no de los ciudadanos, y los senadores de los estados, sin embargo ellos representan a sus gobernadores. Bueno, esto lo comentamos luego de la pausa. El tema de la mesa de análisis, en la que nos acompañan Luis Fernando Salazar Gulfuk y Miguel Crespo Alvarado, analistas políticos. Hay comentarios que nos hacen el favor de hacernos llegar a través del WhatsApp 8717361799 y estamos siempre pidiéndoles su participación porque sin duda alguna enriquece mucho este espacio. Agradecemos entonces a las personas que ya lo hacen. Gracias, Oscar, y sí, bueno, ahí nos da una relatoría de la aceptación que ha hecho Andrés Manuel López Obrador de que René Bejarano recibió dinero cuando fue parte del PRD y bueno, el escándalo
que dice él se magnificó de su secretario de Finanzas. Oscar León, ojalá esta información pueda servir de reflexión para la mesa de análisis y anoto entonces lo que les compartí hace un momento. Las candidaturas plurinominales aseguran una posición al que se le asigna sin tener que contender en la elección por medio del voto. Es por ello que se convierte en una rebatinga en todos los partidos cuando se llega a la designación, porque en la mayoría de las veces solamente los primeros de las listas son premiados con ese nombramiento o se les otorga intereses políticos y económicos. Va a ser difícil desaparecerlos por no convenir a la partidocracia, solamente se puede reducir, dice Francisco Mendoza. Buen día, excelente programa. En relación a la pregunta, yo pienso que se puede resumir en una pregunta: ¿qué cosas positivas hacen por el país? Y la respuesta es ninguna. Buenos días. Los plurinominales ya no son necesarios, los plurinominales ya no son necesarios, son una carga para el erario público, en el sistema, para el erario, pues, en el sistema democrático la autoridad política es responsable ante el pueblo. Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Este control es posible ante todo mediante elecciones libres que permiten las elecciones y también las sustituciones de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder por el respeto de los plazos electorales es un elemento constitutivo de la representación democrática. Por lo tanto, los pluris nunca fueron elegidos por el pueblo y no tienen ningún compromiso con el mismo. Saludos cordiales y feliz fin de semana. Y creo que esta última idea pudiera ser debatida, ¿no? Realmente, ¿a quiénes obedecen los plurinominales? ¿A los partidos que les concedieron la gracia o realmente representan a los estados, a los ciudadanos en principio, ¿no? Hablando de los diputados. ¿Cuál es tu impresión, Miguel? Pues es que yo no solamente señalaría los plurinominales ahí, sino que haría la pregunta para cualquier legislador: ¿a qué está sirviendo realmente tu postura? Creo que, bueno, como pasa con todo, que estamos generalizando y las generalizaciones siempre conllevan algún tipo de injusticia. Uno puede ubicar legisladores que con mucha seriedad y mucho compromiso hacen su trabajo, y algunos de ellos son plurinominales y algunos de ellos son por elección directa. Creo que en general nos faltan criterios como que muy claramente definidos, a partir de los cuales nosotros podamos calificar sobre lo bien que hace o lo mal que hace su trabajo un legislador. Digo, hay personajes, como ya decía Juan Romero de Champs, que es claro que no, pero para la mayoría no tenemos criterios, y aún los esfuerzos que se hacen en términos de si presentan iniciativas o si pasan a tribuna, estos criterios cuantitativos no terminan por abarcar o apuntar bien cuál es el desempeño de un legislador, porque alguien puede estar pasando todos los días a tribuna o cada sesión a tribuna simple y sencillamente porque es representante de un partido muy minoritario que tiene unos cuantitos legisladores, y entonces le toca estar pase y pase y pase, y eso generar una idea de que es alguien muy activo o mucho más comprometido. Creo que el efecto, para poner un caso concreto con Ricardo Mejía, cuando estaba como diputado federal de Movimiento Ciudadano, era ese, ¿no? Pues si tienes tan poquitos diputados, pues es obvio que les va a estar tocando pasar a tribuna bastante más seguido que una bancada grande, numerosa, en donde además se dividen el trabajo tan minuciosamente, vamos a decirlo, ¿no? Entonces necesitamos. Pero él en su momento fue el mejor evaluado. Claro, pero evaluado por esos parámetros, ¿no? Por parámetros de cuántas veces pasas, de cuál es tu asistencia. Pues claro, o sea, debería de haber ahí un índice de ponderación para decir que eso realmente representa mejor trabajo, porque estabas comparando de una bancada, si mal no recuerdo, de 8 diputados contra una bancada de más de 100. Entonces es muy injusta la comparación, porque claro que a él le va a tocar pasar más. Entonces, en realidad no tenemos criterios, y creo que es muy importante que trabajemos en crear criterios
que sean fácilmente comprensibles y que nos permitan decir con mucha más justicia y menos con la víscera y más con la razón: fulano de tal está haciendo bien su trabajo y fulano de tal no está haciendo bien su trabajo. Pero la realidad es que no nos hemos puesto tampoco los ciudadanos en generar esos criterios. ¿Pero qué es hacer bien su trabajo? Por eso. Pero subir a tribuna no. Es que no. Puede ser parte de, ¿no? Pero puede ser que no. No es lo único. O sea, claro. puedes subirte 40 veces y las 40 veces ser y decir una sarta de tonterías las 40 veces. Y puedes estar todos los días exactamente en punto puntual. Y de todos modos no sirves para nada, ¿no? Entonces, por eso, o sea, ¿cómo evalúas? A mí por eso me gusta mucho el trabajo de borde político, yo ayer lo decía, ¿no? Porque finalmente están buscando hacer una evaluación cualitativa, no cuantitativa, claro, del trabajo legislativo. Porque además creo que esta evaluación tendría que funcionar en la medida en que impacta a una cantidad mayor de mexicanos y no se reduce no, bueno, pues es que hizo muy buen lobby con tal empresa y entonces sacó adelante el proyecto de las energías alternativas para que luego hagan un revoltijo de las energías alternativas y finalmente no sirvan para nada. Ahora, el problema es que no logramos escapar del círculo rojo y el asunto es que los criterios, cuando se logran encontrar y cuando llega a haber consenso, en realidad a la mayor parte de la gente le pasan absolutamente de largo. Yo lo comparo con comprar agua embotellada, ¿no? ¿Quién lee la etiqueta para decir esta agua es mejor que la otra agua? A pesar de que hay ahí una valoración realizada a partir de ciertos criterios que se supone están planteados bajo un asunto racional y no meramente del gusto. Entonces, el camino es muy complicado porque es un asunto de profunda educación política en la que evidentemente los partidos políticos no están interesados en la menor medida de hacerlo, ¿no? Es una muy buena comparación la que haces, porque, bueno, a final de cuentas, el que elige una determinada marca de agua se va más por la publicidad y suele suceder algo similar en la cuestión política también. Digo, ¿cuántos ciudadanos realmente analizan la currícula, la experiencia, la capacidad, la trascendencia que ha tenido en la vida pública de cada candidato? Y esto viene a colación precisamente por la selección que han hecho los partidos de los candidatos plurinominales y las críticas que ha recibido Morena por recibir en su seno a parientes del Bester Gordillo, al mismo Napoleón Gómez Urrutia, a Cuauhtémoc Blanco y a una serie de personajes que pues nada tendrían que estar haciendo realmente en el Congreso. Y hoy precisamente Templo Mayor publica, dicen que hizo un coraje del tamaño Godzilla la profesora Elbester Gordillo. Según esto, en Morena le habían prometido una candidatura al Senado para su mano derecha, Rafael Ochoa. Cuentan que el exsecretario general del CENTE incluso se fue a festejar con sus allegados la noche del sábado pasado, pero el domingo en la mañana, por más que se buscó en la lista de aspirantes plurinominales anunciada por Andrés Manuel López Obrador, nomás no se encontró. Ni qué decir que la noticia cayó como bomba en la jaula de oro donde está encerrada Gordillo. Ya se verá si ese desencuentro tiene consecuencias en la alianza que el tabasqueño venía tejiendo con los elvistas, es lo que dice la columna Templo Mayor. Y en este caso la pregunta a ustedes es, ¿cómo califican el criterio de los partidos políticos o de los dirigentes del partido, o en su caso de los dueños del partido, para atraer a esos candidatos, para incluirlos en la lista? Si es, como decía Federico Reyes Heroles, bueno, pues un pragmatismo oportunista, o bien si es realmente una necesidad que tiene el legislativo de nuestro país. Luis Fernando. Bueno, esa es la cuestión precisamente, y es decir, definitivamente tenemos que reconocer que son cuotas que están en función de la representación de la sociedad, al fin de cuentas, que están determinados por criterios corporativistas, que pueden estar determinados por intereses, algunos de los cuales pueden ser legítimos y otros no. Por ejemplo, la invitación, lo que pasa es que de alguna manera terminamos todo por pervertirlo, pero el hecho de llamar
a un ciudadano a que se incorpore a una labor de esa naturaleza, como pudiera haber sido en su inicio la inclusión de Cuauhtémoc Blanco, después resulta un fiasco, pero no creo que ni los partidos ni nuestro sistema democrático deba cerrarse a la posibilidad de invitar gente. Ya la última decisión queda en manos de los electores, porque la inclusión de una persona así como la que estamos mencionando, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, en el caso del mismo Gómez Urrutia, serán los votantes, serán los electores los que digan si suma o resta ese llamamiento, esa incorporación. Sin embargo, Luis Fernando, en ese aspecto habrá quienes digan, no, es que yo no votaría por Cuauhtémoc Blanco ni por Napoleón Gómez Urrutia, pero sí voy a votar por López Obrador, y el voto por López Obrador le está dando el voto a Gómez Urrutia y a Cuauhtémoc Blanco. No en automático, porque es decir, los plurinominales o de representación proporcional surgen de la suma de los votos obtenidos por el partido en el rubro, en el renglón exclusivamente de senadores o diputados. Sí, pero a lo que me refiero es que en la mayoría de las elecciones el candidato a la presidencia de la República jala a los candidatos a las senadurías y a las diputaciones, por lo general precisamente debido a la falta de cultura cívica y política de la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Miguel. Sí, cuando hay una elección presidencial siempre el más visible, por obvias razones, es el candidato a la presidencia, y jala, y el voto diferenciado no es tan importante como para castigar. Yo aquí, a los argumentos que daba Luis Fernando, creo que hay que hacer muy explícito uno, y que estamos viendo, me parece particularmente en el caso de Morena, y no porque sea Morena en particular, bueno, por la situación como partido que tiene Morena, que es de reciente ingreso, y que sus recursos económicos no son tan amplios como los recursos que pueden tener otros partidos, que tiene que ver con la entrega de candidaturas. Ya lo ha venido haciendo, ha sido una práctica común, pero la entrega de candidaturas a candidatos que no cumplen. Si uno dice, a ver, un empresario taurino cumple con el perfil del ideario de lo que Morena plantea, pues no, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, pero resulta que sí. Y resulta que sí porque son candidatos que tienen la capacidad económica para encarar sus campañas. Yo creo que si la unidad de fiscalización del Instituto Electoral funcionara, le tendrían que preocupar mucho ciertas candidaturas, porque evidentemente tienen que ver con el aporte económico que se va a hacer a la campaña, que no necesariamente pasa por el ejercicio de transparencia con el que deberían de ocurrir las campañas, ¿no? Todos los partidos incurren en esto, pero insisto, ahorita Morena, por la situación actual, pues es el que más está llamando a plurinominales a este tipo de personajes. Claro. Continuamos con este tema luego de este paréntesis. 9:37, 21 grados centígrados. La pregunta, ¿qué opina sobre la existencia de este tipo de legisladores? Nuestros invitados, Miguel Crespo Alvarado y Luis Fernando Salazar Gulfo, que tenemos más llamadas. Rosario dice, del 80 al 90% de los pluris son para evadir la justicia. Norma Rodríguez dice que cuando hagan reformas se asesore, porque en un mes pueden hacer muchas reformas, pero no se aplicaron. No estoy de acuerdo con que haya plurinominales. También Rodrigo Solano dice, deberían establecer en la ley que hubiera requisitos muy específicos para que los candidatos a diputados y senadores cumplieran con perfiles perfectamente determinados, y no meter a deportistas o líderes corruptos o gente que no tiene ninguna preparación legislativa. Mi pregunta sería, ¿existe eso en la ley? Luis Fernando. No, pero además existe una razón por la cual no existe. Es decir, somos un sistema democrático, y el hecho de exigir ese tipo de perfiles
como los que está solicitando esta persona que amablemente aporta sus ideas, es contrario al principio de igualdad. Es decir, puede llegar un momento en que se convierta en una especie de aristocracia el gobierno y se pretende dar oportunidades en términos igualitarios. Por eso la responsabilidad de los partidos y de los electores es mucha, ¿verdad? Es mucha, porque son los que tienen en un momento dado que apoyar o repudiar a los perfiles que resulten inadecuados en función de esta apertura que ofrece el sistema. Bien, hay otra pregunta también que hace María Elena Solís y ella dice lo siguiente: ya hablaron de los plurinominales de Morena, pero ¿qué me pueden decir de los del PRI y el PAN? Bueno, Miguel Crespo. El asunto es muy similar, salvo que, insisto, yo hacía la separación de los de Morena por el tema del aporte económico que le están haciendo a la campaña, ¿no? El aporte de bases también, evidentemente se trata de gente que tiene estructuras que a Morena le interesan en esto en lo que están todos, que es este pragmatismo grosero de buscar ganar por buscar ganar sin importar absolutamente nada. Miguel, además déjame interrumpirte un momento, porque esto que estás diciendo me parece muy importante. Ningún partido, ninguno, le da a alguien que no le dé votos al partido una candidatura. Claro, por supuesto, ese es el asunto, ¿no? Entonces, en todos vamos a encontrar, yo diría que, iba a decir que granos negros en el arroz, ¿no? Vamos a encontrar arroces en medio de los granos negros, porque ahí hay una intención que es distinta. Yo quiero poner, porque de eso se habla muy poco, una situación que es engañosa, y particularmente que tiene que ver con los senadores, porque algunos senadores van a pasar como electos directamente, aunque se elige fórmula, ¿no? Pero algunos senadores van a pasar como electos directamente. En la mayoría de los estados lo que vemos es una competencia bipartidista, es decir, que compiten cercanamente el PRI contra el PAN o el PRI contra Morena, o hay dos partidos que son dominantes en la mayor parte de las entidades del país. Bueno, quien queda en estos dos partidos que habitualmente están como primero y segundo lugar, a veces uno, a veces otro, quien queda en la fórmula como el número uno es como si fuera un plurinominal. Sí. O sea, es un plurinominal de facto, pero cuando lo revisemos no vamos a decir, mira, este maldito plurinominal no nos funcionó. Es decir, que por la manera en que se elige el Senado, los partidos tienen otros plurinominales más, pero que no se llaman así, que no tienen que ver con la representación proporcional per se, que ya están amarrados, o sea, no tienen por qué hacer campaña porque su partido va a quedar o en primero o en segundo lugar y ya tienen la curula amarrada, ¿no? Y a propósito de los arroces blancos entre los negritos, se comunica Ulises Medrano: gracias por seguirnos a través de Facebook Live. Dice: buen día, saludos Marcela, Juan y los invitados, ya escuchándolos. El problema con los pluris es que seleccionan casi a puros impresentables. De los pocos que se salvan está el señor Álvarez y Casa, entre otros, pero son contados. Y dice, bueno, es similar a otra pregunta que ya nos habían hecho, este es de Margarita Ríos. Dice: ¿y qué me pueden decir de los pluris, priistas y panistas? Luis Fernando. Bueno, pues es una cosa similar, es decir, yo no estaría tan de acuerdo con Miguel con que en las votaciones para el Senado deba considerarse como en automático que vayan a ganar los senadores de X o Y partido. Es decir, tienen que hacer campaña, tienen que dar la cara y de alguna manera tienen que obtener ese primer lugar en las elecciones. Pero si pierden, ganan. Si son al mismo tiempo plurinominales y de voto directo. No, bueno, ese al mismo tiempo ese ya sería otra cosa, pero yo creo que Miguel se refería, donde yo creo que sí reviste una situación de representación proporcional,
es el senador de primera minoría. Claro. Ahí sí yo estaría de acuerdo. Pero los que ganan, pues ganan porque hacen una campaña y obtienen más votos, ¿verdad? Es decir, ya el atribuirle al partido necesariamente la posibilidad de que gane o pierda, excluyendo las posibilidades propias del candidato, me parece injusto. Pero además, sobre todo, por ejemplo, en el caso concreto del PRI, que en este momento está cargando con un gran desprestigio, pues puede ocurrir que un candidato presentable y bien intencionado pierda en su posición, y no solamente en el Senado, sino en cualquier distrito electoral, por el repudio que están merecidamente cargando sobre sus espaldas. Eso en el caso del PRI. En el caso del PAN, pues resulta que en función de la conformación del frente, como lo han hecho, se echaron todos los partidos, o los 3 partidos que participan de él, sobre todo, principalmente, o en un primer lugar el PAN y luego el PRD, una carga adicional, porque en realidad han tenido que hacer sus listas de plurinominales en base a una negociación entre sí, y eso pues puede verse con un sentido crítico muy negativo, se puede ver como que es un pragmatismo, que lo único que les interesa el poder por el poder, pero también en un sentido positivo se puede considerar como un gran esfuerzo de concertación para llegar a lo que ellos aspiran a ser un gobierno de coalición. Y esto también en sentido positivo, pues no es nada despreciable. Claro. Es un esfuerzo muy importante el que están haciendo al respecto. Pero, por ejemplo, eso le ha traído sobre todo al PAN descontento dentro de sus propias filas, porque ha tenido que con base en esa concertación, en base en ese acuerdo, ha tenido que a juicio de los que se sienten descontentos, sacrificar posiciones que no tenía por qué sacrificar, pero pues en realidad es un fenómeno que en el sentido positivo tenemos que reconocer que están poniendo están sometiendo su interés partidista a un interés superior, que sería la conformación de un gobierno. A ver, acá tengo algunas participaciones en WhatsApp, me parece importante también darles curso. ¿A quién obedece la existencia de los plurinominales? ¿Fue en el tiempo de López Portillo? Bueno, ¿cuándo se hizo la reforma? Yo quiero, sí, la de los plurinominales en sí, pero ya tenía el precedente de los diputados de partido desde tiempo muy atrás, ¿verdad? Desde tiempo probablemente... Desde López, ¿no? La Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales de López Portillo, que fue el que le dio la apertura. Pero antes ya había precedentes de los diputados de partido. De partido, sí, correcto. Me parece muy necesaria la existencia de diputados plurinominales. Es más, de no ser por la existencia de esta figura, el PRI nunca hubiera perdido la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero creo que sería mejor que se implementara la posibilidad de que los partidos propusieran sus listas de propuestas a diputados plurinominales, y que el día de la votación poder votar, señalar en esa lista, y el que obtenga más preferencia tenga un mejor lugar por designación del voto y no por designación del partido. Pues sería extraordinario, nada más que no sé si haya la madurez política de parte de los ciudadanos. La información y la posibilidad de decidir quién mejor que otro, ¿no? Pero bueno, sí sería... podría ser más deseable que como está ocurriendo, en donde la decisión viene directamente del partido. Es que, ¿sabes? Que hay ahora un movimiento que están apurando los partidos, porque finalmente los partidos, que son así de chiquitos, y estoy haciendo un circulito con 2 dedos, sí, son los que deciden por nosotros. Claro. Y deciden por nosotros porque son los que nombran los candidatos. O sea, al resto de los ciudadanos no nos dan oportunidad de decir este sí, este no, este me gusta, o por qué no pones este, o por qué no pones aquel, ¿no? Entonces, porque obedecen a sus cuotas de partidos y de trabajo, o a veces también hay que decirlo, de compadrazgo, ¿no? Porque finalmente también en los partidos políticos se mueven en ese terreno. ¿Quién está más cerquita de quien toma la decisión de la asignación de las candidaturas? Entonces, digo, es que finalmente la frase esta que se le atribuye a Churchill, que es muy, muy, muy citada,
señalada, pero y muy también estigmatizada, de que la cosa política es tan importante que no se le puede dejar nada más a los políticos. Pero ¿cómo participa el ciudadano? O sea, ¿cómo se abre cancha dentro de los partidos políticos? ¿Hay alguna opción? Bueno, por ejemplo, ante las críticas que se hacen sobre todo al PRI, en el sentido de que tiene un voto corporativo, y lo tiene, porque pues, ahí están los sindicatos, está el movimiento que está ocurriendo en este momento, ese traspaso de líderes sindicales del PRI al PRD, pues hace ver que lo que se busca es el fortalecimiento y regeneración de ese tipo de apoyo corporativo. No en vano el periódico El Siglo de Torreón del día de hoy trae en su primera plana la forma en que se rescata al sindicato de electricistas de la antigua empresa de Luz y Fuerza del Centro, que después de haber sido liquidado por una parte y la empresa absorbida por Comisión Federal de Electricidad en tiempos de Calderón, el actual presidente, el actual régimen da marcha atrás, todavía le da una liquidación de 20,000 millones de pesos a los trabajadores inconformes con la liquidación que se les había ofrecido, pero además se les regala de nueva cuenta activos que regeneran algo similar a la compañía de Luz y Fuerza del Centro que había antes, y se le contrata por 25 años para seguir pues manteniendo una organización sindical en la que sus agremiados se jubilan a los 11 años de trabajo. Entonces, pero yo creo que así como denunciamos todo ese tipo de contubernios oscuros, la sociedad y los partidos que deseen el cambio en nuestro país, que deseen que las cosas mejoren, pueden hacer sus propias alianzas extraelectorales para hacerlas valer el día de las elecciones. Y bueno, nada más como dato adicional, los diputados de partido surgen en 1963 y en las postrimerías del sexenio de Adolfo López Mateos, y se empiezan a aplicarse a partir de las elecciones del 64, cuando queda Gustavo Díaz Ordaz como presidente. Tenemos más comentarios del auditorio, gracias por comunicarse. Maribel Hernández dice: felicidades por el programa, muy interesante, había cosas que no conocía y que ahora conozco. La señora Esquivel dice: el invitado dice que el PRI tiene un gran repudio, pero también contra el PAN. Aquí vino Marcelo Torres y le pedí que hiciera una jardinera para ver si se detienen en tirar basura en la esquina. Belio Hernández y Pragedis en la colonia Las Alamedas, dice la señora Esquivel. También Tomás Galindo nos comenta lo siguiente: con relación a la pregunta de hoy, me parece que debería haber reformas a la ley para que se especifique perfectamente quiénes deben ser los diputados plurinominales y que sean realmente personas que valgan la pena, que tengan capacidad, experiencia y no cartuchos quemados como suele suceder. Tenemos más comentarios, pero ya no tenemos tiempo. Gracias, Miguel Crespo. Gracias, Luis Fernando Salazar, por su presencia. Nos vamos, Marcela. Pues gracias a todos, también los que tuitearon, y agradecidísimos con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias a Luis Gerardo Astorga en los controles, al equipo de Noticieros Gren, pero principalmente a usted por su amable compañía. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!